para todos los presentes que se encuentran en la Comisión Primera Constitucional, igualmente para quienes se encuentran conectados a través de la virtualidad. Muchas gracias. Un éxito para cada uno de ustedes en esta mañana que nos hemos congregado, convocados por la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes y la Comisión de Ética, con el fin de cumplir uno de los grandes propósitos que se han encomendado nuestros directores, nuestros honorables representantes, y es precisamente generar capacitación, generar conocimiento al interior de la corporación, buscando ese fortalecimiento de cada una de las instancias del personal adscrito a la corporación y que en buena hora en los diferentes niveles y en los diferentes temas se han venido dando en escenarios adecuados para poder llevar este tipo de fórmula de trabajo, de cooperación y sobre todo de discernir al respecto de muchos temas que son importantes para cada uno de los miembros de la Cámara de Representantes. En la mañana de hoy queremos compartir con ustedes, en nombre de quienes ya he mencionado y se encuentran al frente de esta labor en comunión con la Dirección de Personal de la Cámara de Representantes, una capacitación en Derecho Disciplinario del Congresista. Ya contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Novoa Buendía en este escenario de la Comisión Primera, a quien agradecemos de antemano la oportunidad que nos brindan para podernos reunir y contarles que los temas que se van a tratar hoy está el derecho disciplinario de los congresistas, el código de ética y disciplinario de los congresistas, ley 1828 del 2017, competencia de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista a partir de las decisiones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, jurisprudencia sobre el derecho disciplinario de los congresistas, modificaciones a la ley 1952 del 2019, entre otros temas que seguramente ya estarán nuestro profesional, el doctor Novoa, generando para beneficio de todos ustedes. Saludo para el honorable representante, doctor Víctor Joya. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestro presidente de la comisión, bienvenido, doctor, por favor, lo invitamos. Y seguirles contando sobre esta convocatoria, sobre esta labor. El doctor Novoa es abogado con más de 20 años en el ejercicio profesional como abogado, egresado de la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Bucaramanga, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Tributario de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica de Colombia. En el ámbito profesional se ha desempeñado en el Consejo de Estado en diferentes cargos, en la Procuraduría General de la Nación como secretario privado, procurador auxiliar, procurador delegado para la Sala Disciplinaria, ha sido asesor externo en entidades como el Senado de la República, la Auditoría General de la República, el Ministerio de Justicia, la Agencia Nacional de Minería y la Personería de Bogotá, entre otras instituciones y oportunidades profesionales que ha desarrollado. Pues ya con la presentación formal de los temas y de la hoja de vida quien nos acompañará, pues quiero ofrecerle la palabra, no sé si el doctor Víctor quiera generar un saludo inicialmente a esta convocatoria, a esta labor, entendiéndose que aparte de los que se encuentran aquí asistiendo a la Comisión Primera, en la virtualidad hay un grupo importante también participando. Con los buenos días, doctor Víctor, muchas gracias por acompañarnos y esta labor tan importante que se realiza. Muchas gracias, doctor Plinio. Un cordial saludo para ustedes, para la secretaria de la Comisión de Ética, para los representantes que nos siguen en las redes sociales, en la transmisión, para el grupo de asesores de las UTLs de cada uno de los congresistas, para mi equipo de trabajo, para Eliana, Alejo, y un cordial saludo para el doctor Juan Carlos Novoa, colega, amigo. He tenido y tuve la oportunidad
cuando hice parte de la Procuraduría General de la Nación, conocer el trabajo de Juan Carlos Novoa. Lo conozco desde hace ya varios años en la universidad y la verdad me siento muy contento y honrado que él esté hoy aquí, acompañándonos y dándonos y transmitiendo esos conocimientos que a lo largo de su vida profesional, académica, hoy es uno de los referentes del proceso disciplinario, eres uno de los referentes de los abogados importantes que tiene el país en el área que corresponde al derecho disciplinario. Sé de sus cualidades personales y profesionales y por eso me honra que haya aceptado la invitación para la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, que hoy lidero como presidente de la misma. Créame que es una responsabilidad muy grande que nosotros tenemos desde la Comisión de Ética, ejercer ese control y ese poder disciplinario a nuestros colegas. Esta norma, la ley 1828 del 2017, es una norma nueva y con los cambios que han surgido en el Código Disciplinario, con la nueva vigencia en la cual el doctor Juan Carlos fue autor, fue mentor de ese nuevo Código Disciplinario, pues hoy se hace necesario retroalimentar qué está pasando y cuáles son esos nuevos pronunciamientos de la Corte frente a las competencias que tiene la Procuraduría General de la Nación y las competencias que tenemos nosotros como Comisión de Ética. El doctor Juan Carlos, dentro de su experiencia, fue el que generó el conflicto de competencia entre la Comisión de Ética del Senado, del doctor Macías, y la Procuraduría. Entonces, creo que bajo esa experiencia que tiene hoy Juan Carlos Novoa, es de suma importancia para cada uno de ustedes. Como le decíamos, como cuando daba yo clases, le decía a mis alumnos, aprovechemos estos escenarios, aprovechemos estos espacios, explótenme los conocimientos. La invitación que hoy le hago a ustedes, explótenle a Juan Carlos los conocimientos que hoy tiene y que las dudas que podamos resolver hoy nos sirva para aplicar la ley en los fallos y en las decisiones que tenemos que tomar como comisión. Decirle a Juan Carlos que esta es su casa y que nos sentimos nuevamente honrados con su presencia. Muchas gracias y bendiciones para todos. Muchas gracias, doctor Víctor, por sus palabras como presidente de la Comisión de Ética. Saludo a quienes se están vinculando a esta hora a la transmisión y querer, pues ya en este momento, invitar entonces al doctor Juan Carlos Novoa. Buen día, de acuerdo a los temas que ya se han reflexionado, para que iniciemos con esta capacitación tan importante. A usted de antemano, muchas gracias, en nombre de la Cámara, de la Comisión de Ética, por acompañarnos. A todos ustedes, pues como dice el doctor Víctor, a recibir el mejor momento de capacitación. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Un cordial saludo al honorable representante Víctor Ortiz, presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, a la doctora María Teresa Gómez Azuero, secretaria general de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, al doctor Jonaviud Ramírez, director administrativo de la Cámara de Representantes, por haberme extendido esta generosa invitación. Asimismo, agradezco las generosas palabras del doctor y honorable representante Víctor Ortiz.
A los colegas y a los amigos también, un cordial saludo. Y espero que este espacio, como lo decía hace unos minutos el honorable representante, los podamos aprovechar para cavilar y profundizar sobre temas tan importantes y temas tan que requieren más bien de honduras y de especificaciones en donde hay que afilar y donde hay que precisar muchos temas que tienen que ver con el régimen disciplinario de los congresistas. Y de manera inusual, para introducirnos en el tema, de manera inusual me enviaron los temas que tenía que tratar. No me dieron licencia para preparar como yo quisiera la charla. Aquí se me ha ordenado agotar ciertos temas por parte de la Secretaría General de la Comisión de Ética. Y yo soy obediente, entonces me voy a ceñir y he preparado, de hecho, la charla con base en los 4 puntos que me parecen que dan en la médula del tema del régimen disciplinario de los congresistas. Claro está, me tomaré algunas licencias para desviarme sobre algunos temas en donde creo que debemos tener claridad para resolver otros aspectos que de pronto no se ven tan claras con la ley ni con las decisiones que ha tomado recientemente el Consejo de Estado, la Sala de Consulta y Servicio Civil. Entonces, vamos a entrar en materia. Pienso que para poder aprovechar bien el tiempo y esta sesión, pues creo que lo correcto será de mi parte agotar los temas. Tenemos 1 hora y media, agotar los temas en 1 hora y abrir el micrófono para que ustedes cuestionen sobre otros aspectos que me imagino que refulgen del ejercicio que ustedes tienen en este momento en la comisión. Entonces, digamos que para hacerlo mucho más práctico, pues yo haré una exposición teórica sobre el tema y luego abriremos el espacio para algunas preguntas. Entonces, sobre este tema del régimen disciplinario de los congresistas, pues lo primero que hay que decir es que podríamos decir muchísimas cosas, muchísimas cosas. Hoy en día hay asuntos que golpean al derecho disciplinario en general y que, por supuesto, en un efecto cascada, terminan golpeando el régimen disciplinario de los congresistas. Verbigracia, pensemos en un tema nodal en este momento y es el tema de la convencionalidad del poder disciplinario por autoridades administrativas. Que la Procuraduría solucionó, entre comillas, su problema con las funciones jurisdiccionales en la ley 2094, pero a nosotros nos dejó por fuera. Podría mostrarse como una especie de deferencia o especialidad que haya dicho en la ley 2094, el régimen de los congresistas seguirá a cargo de la comisión, pero eso no soluciona de ninguna manera el problema de la convencionalidad. Podríamos detenernos para analizar ese tema, pero a eso no nos vamos a dedicar hoy. A eso no nos vamos a dedicar hoy. De pronto daremos una palabra al final, la manera de excurso sobre este tema. También podríamos analizar con ustedes, que son autoridad disciplinaria, pues la estructura de la falta ético-disciplinaria tal como está concebida en la ley 1828 del 2017, que tiene unas particularidades que no las tiene la ley 734 o la ley 1952, el régimen general, el Código General Disciplinario. Podríamos detenernos en ello, pero tampoco lo vamos a hacer en esta sesión. En específico, podríamos también analizar el tema de la culpabilidad, que la culpabilidad tiene unas concepciones distintas y mucho más profundas que el régimen general disciplinario. A mí me agrada la forma en que se conceptúa en esta ley, la 1828, muchos aspectos que no tiene ni siquiera la ley 1952 ni la ley 734 del 2002, pero digamos que a esos menesteres, a esas profundidades no vamos a llegar, y menos en un tiempo tan corto como el que tenemos hoy de 1 hora y 30. Pero sí les quiero con esto, con esta introducción, mostrarles cómo este régimen disciplinario de los congresistas tiene unos bemoles importantes y diferentes
que lo hacen especial respecto al régimen general de los servidores públicos y sobre los cuales es necesario cavilar y surcir con gran filigrana cada uno de esos aspectos. Entonces, esto simplemente como para generar una inquietud intelectual por parte de todos ustedes, que veo que ya la tienen y la celebro, por parte de la Secretaría General y del presidente de la comisión, en donde se quiere profundizar y capacitarnos en estos temas. Pues bien, esto a manera de introducción. Ahora vamos a concentrarnos en los temas que se me han propuesto, se me han ordenado por parte de la doctora María Teresa, se me han ordenado y que yo creo que se pueden compendiar en 3 temas fundamentalmente. Vamos a hablar primero de la naturaleza del derecho disciplinario. No vamos a hacer aquí una exposición teórica y ladrilluda sobre el tema, pero sí es necesario tener unas premisas claras sobre el tema para resolver muchos problemas prácticos que yo creo que hoy se nos están presentando. Entonces, lo primero, naturaleza del derecho disciplinario. Segundo, y creo que es el tema que más inquietud ha generado, y es el tema de las competencias. ¿Quién es competente para disciplinar a los congresistas? ¿La comisión, las comisiones de ética de Cámara y Senado? ¿O la Procuraduría? ¿Quién y cómo o en qué circunstancias? Ese es el segundo tema sobre el cual vamos a cabalgar. Y uno tercero es dejar planteados algunos retos de cara a la reforma al Código General Disciplinario, la Ley 2094 del 2021, de hace unos pocos meses. Retos que tienen que ver obviamente con el tema de la convencionalidad, por supuesto, sobre las funciones jurisdiccionales que no tenemos, hoy día no tenemos, y disciplinamos a congresistas elegidos popularmente. Y el tema de la garantía de la imparcialidad. Vamos a decir unas 3 palabras sobre el tema. Yo creo que en una hora vamos a tratar de sobrevolar panorámicamente sobre estos temas y vamos a llegar a algunas honduras que creo que son necesarias para comprender mejor esto. La regla aquí de esta charla es transitar de lo general a lo particular. Y como lo enseñaba Aristóteles, de lo simple a lo complejo. De lo simple a lo complejo. Pues bien, primer tema, naturaleza del derecho disciplinario, y aquí vamos a tratar varios puntos. Como ustedes son un auditorio cualificado, no se enfrentan por primera vez ante este tema, pues voy a dar por contados muchos aspectos para no detenerme tanto en ellos y vamos a ir avanzando sobre este tema. Ahora, como les digo, vamos a tener al final una sesión de preguntas para ver cómo retroalimentamos esta sesión. Pues bien, para determinar la naturaleza de algo, la filosofía en general nos enseña que cada cosa tiene 4 causas. La causa que, en cierto modo, o mejor dicho, la que determina la naturaleza de algo, la esencia de algo, es la causa final, es decir, su finalidad. Y vamos a detenernos entonces, vamos a apuntarle inmediatamente a la causa final del derecho disciplinario. ¿Cuál es el fin del derecho disciplinario en general? Lo leo, es la protección de la función pública. Así de sencillo. La protección de la función pública. Y en esto me respalda, por supuesto, las decisiones que al respecto ha tomado la Corte Constitucional, sobre todo, en donde la Corte, para hacerlo mucho más ameno, yo he escrito la ponencia que les estoy dictando y se las compartiré en su momento para que ustedes la compartan, porque aquí están las citas, las sentencias, las referencias que estoy haciendo,
no es una invención mía, ni capricho mío, sino que todo estaría soportado en decisiones, sobre todo de la jurisprudencia. Entonces, a decir verdad, la Corte Constitucional, en varias de sus sentencias, solo por referenciar una que los invitaría a leer, la C037 del 2003, define la función pública y además dice que el derecho disciplinario tiene por objetivo, por finalidad, proteger la función pública. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, contrario a lo que piensan muchos sobre este tema, el derecho disciplinario o la finalidad del derecho disciplinario no está en la imposición de sanciones. La sanción es una contingencia que se da en la finalidad o en el cumplimiento de la finalidad de proteger la función pública. ¿Esto qué quiere decir? Que siendo la finalidad la función pública, si se impone la sanción resulta ser un aspecto accidental dentro de esa finalidad. No estamos, o el derecho disciplinario no está fundado para castigar ni para sancionar, sino para proteger la función pública. Que en su protección venga accidentalmente la sanción, eso es otro tema, ¿de acuerdo? Porque muchas veces escucho yo a varios colegas hablando de que el derecho disciplinario está hecho para sancionar, y no es así. La sanción viene, claro, por supuesto, cuando hay una afectación al deber funcional, pero eso no es verdaderamente lo que interesa. Lo que interesa es realmente la protección de la función pública. Entonces, teniendo claro la finalidad, debemos concentrarnos en ese fin que determina el derecho disciplinario. Y sobre la función pública se puede decir muchas cosas porque es un término análogo, es decir, que puede derivarse de él varias concepciones. Es como el derecho. Por el derecho podemos entender analógicamente la ley, podemos entender analógicamente como el objeto de la justicia, podemos entender como derecho la reclamación subjetiva o particular de una persona respecto a un caso concreto. Es un término análogo, no es unívoco como otros, como por ejemplo el de la persona humana, solamente tiene un solo concepto. Y tampoco es equívoco, como por ejemplo el gato. El gato puede ser el animal o el gato es el instrumento para... Estos son clases elementales de filosofía. Se nos enseña que es un término análogo en donde guardan relación con un mismo concepto, pero tiene distintas definiciones. Eso es la función pública, un concepto con varias definiciones. Podremos significar con función pública la estructura misma del diseño del Estado, pero eso no es lo que nos interesa. ¿Cuál es el concepto de función pública que nos interesa? La función pública se define, mis queridos amigos, como aquel ejercicio de la autoridad inherente del Estado, que en términos de la ley se traduce como aquellas actividades propias de los órganos del Estado que permiten el cumplimiento de los cometidos estatales. Definición de la sentencia C037 de 2003 de la Corte y del artículo 53 modificado por la 1474. Artículo 53 de la ley 734. Cuando define el régimen de los particulares, dice cuáles son los particulares que le interesan y define qué es la función pública. Acuérdense de eso. Pero sobre este tema que podríamos detenernos y sacar provechosas reflexiones, porque muchas veces nosotros confundimos función pública con servicio público. Y son dos concepciones totalmente distintas. ¿Dónde está la distinción? En esa sentencia C037 del 2003. ¿Qué es la función pública? Son aquellas prerrogativas inherentes a los órganos del Estado. Lo que le corresponde al Estado hacer de manera principal y que no corresponde hacer a ninguno de los otros cuerpos intermedios que tiene la sociedad política. Contrario a lo que ocurre con el servicio público, en donde
El Estado no tiene la prerrogativa o la exclusividad de su prestación. De hecho, hoy vemos cómo los servicios públicos son prestados en su mayoría por los particulares. La cuestión de la distinción está entre cuál de las dos es prerrogativa exclusiva del Estado. La justicia, por más que particulares la ejerzan en algunos casos, los notarios, los tribunales de arbitramiento, es una función pública, porque ellos lo dictan o dictan justicia a nombre del Estado. A diferencia de la educación, que si bien es cierto el Estado lo presta, no es una prerrogativa exclusiva del Estado. La educación de los hijos está principalmente en cabeza de los padres. Por eso se habla de servicio público y no de función pública. Sobre este tema de la distinción, escribí algún artículo alguna vez distinguiendo las dos cosas. Pues bien, ¿qué nos interesa de la función pública? Esa prerrogativa exclusiva del Estado. ¿De acuerdo? Sí, así de sencillo. Y de esa función pública que desagravia el derecho disciplinario, tiene diversas formas. Segundo aspecto. Finalidad, función pública. Segundo punto. La función pública tiene diversas formas y esas diversas formas tienen que ver con el diseño de la estructura del Estado. Mira dónde estamos remontados. La estructura del Estado moderno se caracteriza por la tridivisión del poder público. Una rama ejecutiva, legislativa y judicial. Y cada rama del poder público, atomizada dentro de esa concepción moderna, montesquiana del poder, tiene cada una función pública que ejerce de manera exclusiva, como prerrogativa exclusiva de cada rama del poder público. Entonces, tenemos a una rama ejecutiva ejerciendo una función pública administrativa, que es la más gruesa. Tenemos una rama legislativa con una función pública congresional, grabémonos esto, y tenemos una rama judicial con una función pública del mismo talante, judicial. Cada una, dentro del diseño del Estado en su tridivisión, tiene cada una función pública, por supuesto, marcada por la especialidad de cada una de las ramas del poder público. Y esto lo encontramos obviamente en la Constitución, respecto del Congreso de la República, artículo 150 de la Constitución, respecto del Ejecutivo, artículo 189, y respecto de lo judicial, artículo 228 de la Constitución. Entonces, de acuerdo al diseño del Estado, en la tridivisión de los poderes, de las ramas del poder público, se desprende naturalmente una función pública especial para cada uno de ellos. Y aquí viene entonces el entronque con el tema disciplinario. Y es el tercer aspecto del que vamos a tratar. Y es la siguiente idea. El poder disciplinario, el derecho disciplinario, pero más que el derecho, el poder disciplinario es consustancial a cada función pública de cada rama del poder público. Es consustancial. En esta idea, que nos va a servir mucho para resolver muchas cuestiones, en esta idea debemos decir que el poder disciplinario se corresponde de acuerdo con cada función pública que hay en cada rama del poder público. ¿De acuerdo? Gracias. Hay una sentencia de la Corte que dice esto que estoy diciendo. No es una invención mía. Es la sentencia C417 del 93, con ponencia del doctor José Gregorio Hernández. Es una idea medular para comprender el territorio del poder de las comisiones de ética frente a los congresistas. Pero ya vamos a ir llegando a eso. La C417, dice la Corte Constitucional, comillas,
El derecho disciplinario es, pues, consustancial a la organización política y tiene lugar preferente dentro del conjunto de las instituciones jurídicas. ¿Qué significa que el derecho disciplinario es consustancial a la organización política? Pues es lo que les estoy explicando, es consustancial, hace parte de la sustancia de cada función pública, de cada rama del poder público. Entonces, la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial tienen como herramienta para desagraviarse cada una el poder disciplinario. Y por eso la Corte habla en estos términos hermosos de que es consustancial, hace parte de la sustancia. Tengo una función congresional, una función judicial y una función pública administrativa, pues debo consustancialmente tener el poder disciplinario para desagraviarlo cuando el servidor público la ha atacado, la ha dañado, la ha lesionado. En ese sentido, mis queridos amigos, podemos decir razonablemente que para cada función pública existe una modalidad de poder disciplinario. Y tenemos entonces tres grandes regímenes, si se quiere, desde el punto de vista constitucional. No estamos hablando de lo legal, porque en lo legal hay muchas, pero desde el punto de vista constitucional, del diseño constitucional, tenemos un régimen general, encabeza la Procuraduría General. ¿Y por qué es visible el de la Procuraduría? Pues porque, claro, le toca disciplinar a casi 2 millones de funcionarios públicos, por eso es tan visible. Pero también existen regímenes especiales como el de la función congresional, pública congresional, y el de la rama judicial, función pública judicial. Entonces, la idea principal de esto que venimos diciendo es esa, que dependiendo de la estructura del Estado, de su tridivisión del poder público, pues asimismo se corresponde consustancialmente el poder disciplinario. Entonces, de acuerdo a estas tres premisas de esta primera parte general, podemos ir descendiendo a la segunda parte de nuestra charla, que tiene que ver con las competencias. Y para eso vamos a transitar por varios puntos. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que ocurría antes de la Ley 1828 del 2017 y luego con la Ley 1828 y todos los aspectos que se generan con la entrada en vigencia de esta ley. Por lo menos podremos hablar de 7 puntos. 7 puntos. Lo primero, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1828 del 2017. El Congreso de la República siempre ha tenido la idea, la buena idea, de regular su régimen disciplinario. El artículo 185, cuando habla de la inviolabilidad parlamentaria, a renglón seguido, al punto seguido dice, salvo el régimen disciplinario que se establezca para ello. Entonces, digamos que desde la Constitución del 91, desde el año 91, el constituyente previó este régimen especial, disciplinario. Lo que pasa es que no se había podido más bien reglamentarlo. Había habido un primer ensayo en el 2005, ustedes lo recordarán bien, el proyecto de ley 237 del 2005, y en Cámara y el 55 en Senado, ¿sí? Y que la Corte lo tumbó en la sentencia C-482 del 2008. Hubo un primer intento y pues se dejó así. Yo creo que justamente después del 2008, y no es porque estuvimos en esa administración, pero en la Procuraduría hubo un tiempo donde se disciplinó fuertemente.
muchos elegidos popularmente. Tanto así que hubo uno que, como ustedes bien conocen, puso el grito no en el cielo, sino en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y le copiaron. ¿Por qué digo ese término vulgar de que le copiaron? Porque previamente a él había habido otros casos de otros gobernadores, de otros alcaldes que también habían buscado el amparo de la convención, pero nunca fueron oídos. Solamente hasta ese caso fueron oídos para incluso cambiar de postura, porque cuando tengamos oportunidad de analizar la sentencia del 8 de julio del año pasado de la Corte Interamericana, vamos a entender cómo la Corte cambió, y cambió no en buena forma su método de interpretación, que es lo que me parece más grave. Pero bueno, al margen de ese desahogo, continuemos. Al no haber ley que regulara el régimen especial disciplinario de los congresistas, pues por supuesto en esto quedaban cobijados por el poder disciplinario de la Procuraduría General de la Nación, en virtud del artículo 277.6. Ante la cláusula general y la ausencia del régimen especial, pues la conclusión no era que los congresistas quedaran por fuera del régimen disciplinario, sino que en esa regla lo acogía la Procuraduría. Entonces, antes, pues no había discusión, salvo la discusión que, como ya hemos hablado, la discusión de la convencionalidad del poder disciplinario, de que ninguna autoridad administrativa puede restringir derechos políticos de los elegidos popularmente. Salvo ese reparo, no había ningún reparo de que la Procuraduría tenía competencia sobre todos los elegidos popularmente, inclusive los congresistas. Pero viene la ley 1828 del 2017. Y aquí hay que decir varias cosas. Primero, la ley 1828 de buena forma establece que es un régimen especial disciplinario. Esto lo dice el epígrafe de la ley, el mismo epígrafe de la ley, por medio de la cual se expide el Código de Ética y Disciplinario del Congresista y se dictan otras disposiciones, aunque yo la verdad le quitaría lo de ético, pero bueno, entiendo que no es un aspecto que determine, porque todo lo que tiene que ver con el obrar humano es ético. Entonces, tanto lo penal, tendríamos que decir lo ético penal, lo ético administrativo, lo ético judicial, lo ético, digamos que la ética como ciencia que valora y determina la moralidad de los actos humanos, pues es permeable a todo, ¿no? Realmente nos hubiéramos quedado con régimen disciplinario. Y esto que les digo no es una cuestión ornamental. Esa cuestión del término ético fue utilizado por la Procuraduría en el caso del senador Macías en el Consejo de Estado para decir, es que eso no es disciplinario. Eso tiene otras connotaciones y por tanto pueden concurrir los dos poderes. Es decir, que la comisión lo investigue, pero también la Procuraduría lo puede investigar. Porque no se cruzan, porque son de naturaleza distinta. Son concurrentes, no se excluyen. Muy bien, doctora María Teresa, no son excluyentes, son concurrentes. Miren lo que puede hacer una palabra, cuando en realidad, pues, el término ético no es en realidad determinante aquí. Pero en realidad, el régimen disciplinario, el régimen de la ley 1828 es naturalmente disciplinario. Lo dice su epígrafe, lo dice su artículo primero cuando habla de la finalidad, lo dice el artículo cuarto cuando habla de sujeto. Perdón. Pero más allá de lo que dice la ley, es importante citar a la Corte Constitucional en la sentencia C-482 del 2008 cuando tumbó el proyecto de ley anterior, el del 2005. Es importante, si bien declaró inexequible la ley, no es menos valioso las consideraciones sobre el régimen
de los congresistas. Y me permito leer simplemente un párrafo. Dice la Corte: en aquella oportunidad que sobre el particular cabe señalar que la ética adquiere relevancia jurídica en el ámbito del servicio público cuando se aprecia desde la perspectiva funcional y en la medida en que el Código de Ética de los congresistas se orienta a establecer instrumentos de control y sanciones para las conductas que resulten contrarias a los deberes funcionales de los congresistas. Claramente tiene una naturaleza disciplinaria. Palabras de la Corte. Punto. El proyecto de Código de Ética y Estatuto del Congresista constituye, entonces, independientemente de la denominación de sus acápites, el tema ético, en un verdadero estatuto disciplinario de los congresistas. Entonces, uno de los argumentos fuertes de la Procuraduría era este: son concurrentes porque son distintos. Son distintos. Y aquí viene un segundo aspecto que muy hábilmente se planteó por la Procuraduría, y fue distinguir, como bien se distingue, que una cosa es un régimen de disciplina y otra cosa es el régimen disciplinario. Son dos mundos distintos, parecidos, pero distintos. Para la Procuraduría en su momento, el régimen de los congresistas no era un régimen disciplinario, sino de disciplina. Y esto tiene unas connotaciones de una gran profundidad. Pero ¿cómo se resuelve el punto? Con el régimen, y aquí caemos otro tema que hay que tener en cuenta, y es el régimen de responsabilidad en el que nos encontramos para determinar si somos de disciplina o si somos verdaderamente disciplinarios. ¿Y cuál es ese elemento o aspecto que debemos tener siempre en cuenta para resolver ese tipo de aspectos? Es que el régimen disciplinario es siempre de carácter subjetivo. El régimen de responsabilidad disciplinario siempre se caracteriza por ser de carácter subjetivo, es decir, que no basta la contrariedad de la conducta con la ley, sino que es menester demostrar la subjetividad de la conducta, en términos mucho más precisos, la culpabilidad de la conducta, el dolo o la culpa. ¿En qué se diferencia un régimen de disciplina de uno disciplinario? Pues en esto que estamos diciendo. En el de disciplina, el régimen de responsabilidad es objetivo, no es subjetivo. No es necesario para imponer sanción y disciplinar el carácter subjetivo. Un ejemplo, el que tiene el Código Sustantivo del Trabajo entre el empleador y el empleado. Cuando el empleador llama y requiere y sanciona a su empleado, ese aspecto es un puro régimen de disciplina para la preservación del orden interno de la entidad. Artículo 115 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo. A este no es suficiente la contrariedad de la conducta con la ley, es necesario demostrar su culpabilidad. Y en esto la ley es satisfactoria, porque en el artículo 10, en el parágrafo del artículo 10 de la ley 1828, se habla sobre la culpabilidad. En materia disciplinaria solo se podrá imponer sanción por conductas realizadas con culpabilidad. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Entonces, el argumento de que la ley 1828 es un régimen de disciplina y no disciplinario, y que por tanto entonces tanto la comisión como la procuraduría pueden investigar una misma conducta sin que ocurra la violación del principio del non bis in idem, pues se cae, porque en la explicación que estamos haciendo demostramos verdaderamente que el régimen de la ley 1828 del 2017 es un régimen auténticamente, o como lo dice la Corte, es un verdadero estatuto disciplinario. Y eso ya es ponernos a nivel o incluso en materia superior que al poder disciplinario que ejerce la misma Procuraduría. Entonces, miren cómo se van despejando muchos aspectos.
el non bis in idem, usted no me puede investigar 2 veces por una misma conducta. Pues mira, se resuelve con la naturaleza del régimen disciplinario, dicho por la Corte Constitucional en la C482, dicho por la misma ley 1828 en el artículo 10. Que sobre ese parágrafo, sobre culpabilidad, podríamos detenernos unas 2 o 3 sesiones, porque me parece maravilloso la forma en que se conceptualiza y que tiene unas consecuencias y unos frutos bastante provechosos que no tiene inclusive el Código Disciplinario Único, que no lo tiene. Pero bueno, por lo pronto sigamos desenredando el tema de la competencia. Entonces, teniendo en claro que el régimen de la ley 1828 es auténticamente disciplinario, que no concurre con el poder disciplinario de la Procuraduría General de la Nación, porque es un régimen que se deriva de la misma Constitución, artículo 185, así como se deriva el de la Procuraduría del 277.6, esta ley se deriva de la Constitución misma. Es un régimen no de disciplina, sino disciplinario. Es un régimen de carácter subjetivo, no objetivo. Entonces, con esas premisas tenemos que descender al tema de la competencia. Y para esto es importantísimo el artículo 3 de la ley 1828 del 2017. Porque aquí este artículo, mis queridos amigos, ámbito de aplicación, el legislador dice lo siguiente: la presente ley se aplicará a senadores de la República y representantes a la Cámara que en ejercicio de su función transgredan los preceptos éticos y disciplinarios previstos en este código sin perjuicio de las competencias atribuidas a la rama jurisdiccional del poder público en materia penal o contencioso administrativo. Deja a salvo la acción penal y la pérdida de investidura. Y en un párrafo final dice: la Procuraduría General de la Nación conocerá de los actos o conductas no previstas en esta normativa que en condición de servidores públicos realicen los congresistas contraviniendo la Constitución, la ley, el bien común y la dignidad que represente. Qué lindo esta definición, cuando hablan del bien común y no hablan de ese fastidioso interés general, porque es superior el bien común al interés general. De hecho, muchas veces el interés general no se compadece con el bien, ni muchas veces con el bien común. Puede haber mayorías que pretendan intereses generales, pero eso no necesariamente se corresponden ni se compadecen con el bien común, es decir, con el bien de todos. Cierro el paréntesis. Aquí dice en el artículo 3 que la Procuraduría conocerá de otros actos que cometan los congresistas como servidores públicos, distintas a las conductas reglamentadas en este código. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una cosa clara, y es que, según el artículo 3 de la ley 1828, la competencia de las comisiones de ética de la Cámara y del Senado son de carácter principal y excluyente, y el de la Procuraduría es residual. Vamos a tener bien en claro esos puntos. La competencia de las comisiones es principal y excluyente, mientras que el de la Procuraduría es residual. Es decir, que las comisiones, siempre cuando hay conductas de los parlamentarios, de los congresistas, entra de manera principal y excluyente. Solo y solo si la conducta que se investiga no se corresponda con las faltas mencionadas en el artículo 10, podrá así entrar la Procuraduría General de la Nación en competencia residual. Todo lo relacionado con la función congresional es de competencia de las comisiones de ética. Todo. Ya vamos a ver qué disgregaciones se han hecho sobre el tema, pero la regla general es que las comisiones tienen competencia sobre todo lo que concierne a la función congresional, valga decir, de los congresistas. Respecto al catálogo de faltas, que son amplísimas,
Son tipos abiertos, son auténticos tipos abiertos. Si quisiéramos hacer algún reproche a la ley 1828, no fue haber hecho tipificado algunas conductas con la lex certa, con la técnica cerrada del tipo, por lo que hace mucho más complejo todo este tema. Pero la regla, de acuerdo a nuestro discurso, es decir esto. Ahora, esto que les digo, y que lo digo con base en la ley, de que la comisión tiene competencia principal y excluyente en tanto que la procuraduría es residual, lo dijo el mismo señor procurador. Lo dijo el mismo señor procurador en una contestación que hizo el 27 de junio del 2019 a la Comisión de Ética del congresista de la Cámara en el caso de Jorge Méndez Hernández. En ese caso, dice el procurador: para este despacho, para el procurador, la norma, se refiere al artículo 3º que estamos comentando, no se presta a equívocos. La competencia de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista es específica y está puntual y exclusivamente referida a las 9 conductas descritas en el artículo 9 de la ley 1828. La competencia de la Procuraduría General de la Nación, en cambio, es residual. Lo dice el mismo Procurador General. Y recae sobre todo comportamiento que represente falta disciplinaria mientras no esté previsto como falta a la ética del congresista por la misma ley. Sencillo. Sencillo. La comisión, todo lo que concierne a la ley 1828, lo que esté por fuera, Procuraduría. Sencillo. Ahora bien, el tema se complica. Porque la Procuraduría, en su defensa, en el caso del senador Macías, dio con otra tesis, ya no con el tema de que el régimen de los congresistas es de disciplina y el de ellos disciplinario, sino que aceptando ya que las dos son disciplinarios, establece una relación de género y especie, diciendo que el de la Procuraduría General y el de la Comisión es especial, y que por tanto pueden converger los dos, pueden concurrir los dos. Entonces, por otro camino, trata la Procuraduría de arrogarse la competencia. Y para eso utilizó una sentencia de la Corte en el caso de los abogados que litigan, pero que a su vez son servidores públicos. Abogados contratistas, que litigan en las entidades públicas, y que en una sentencia de la Corte, pues se dice que son concurrentes. En la C899 del 2011. En la C899 del 2011 se dice que los abogados contratistas pueden ser disciplinados tanto por el Consejo Superior de la Judicatura como por las oficinas de control interno o la Procuraduría. Haciendo esa referencia, la Procuraduría pretende decir que la Procuraduría puede investigar la conducta de un congresista, así como también lo puede hacer la Comisión de Ética sin que haya problemas de competencia. Pero claro, lo que pasa es que en el ejemplo que trae a cuento la Procuraduría con la sentencia C899, ahí el abogado cuando se disciplina por el Consejo Superior de la Judicatura no se busca en ese régimen jurisdiccional disciplinario la protección de la función pública, sino la protección de la profesión, de la ética profesional. Son dos cosas distintas. Aquí estamos hablando frente a un mismo objeto, que es la función pública y en específico la función pública congresional propia de la rama legislativa. Entonces, se explicó en su momento que es un caso que no tiene asidero para hacer esa distinción. Ahora,
Si se aceptara la tesis de la Procuraduría, pues se tendría que decir que en los regímenes especiales que tienen los militares, los policías, los funcionarios judiciales, los notarios, pues además de ser disciplinados especialmente por su régimen especial, también podría serlo la Procuraduría. Y eso sí, se cae de su peso ese planteamiento. Entonces, digamos que el Consejo de Estado entendió que es un auténtico régimen disciplinario que no es concurrente en principio y que es especial. Entonces, de acuerdo con la ley y de acuerdo con lo que dijo el Procurador General en su momento, la comisión tiene una función principal y excluyente y la Procuraduría residual. Es decir, que no se cruzan de ninguna manera. Y tan no se cruzan que por eso es que existe el conflicto negativo de competencias en la ley 1828. ¿Qué significa que en la ley 1828 exista el conflicto negativo de competencias? O que es la comisión o es la Procuraduría, pero no hay concurrencia. Eso es lo que significa conflicto negativo de competencias. O es usted o soy yo, pero no podemos los dos. El artículo 23 de la ley 1828 establece esa figura. Entonces, no puede haber concurrencia de competencias. Pues bien, vamos ahora a lo que interpreta, esa es nuestra lectura, pero vamos a ver ahora lo que interpreta el Consejo de Estado en su sala de consulta y servicio civil. Y vamos a tener de referente dos decisiones, la del senador Macías y la del senador Eduardo Pulgar. ¿De acuerdo? Que hay dos o tres cosas interesantes. Lo primero, y para ahorrarnos mucho terreno, en la decisión del senador Macías, bueno, aquí valga decir una cosa que luego vamos a retomar. En los dos casos es el mismo ponente, ¿no? En los dos casos es el mismo ponente y hay unas cosas que se dicen en unas y que no se dicen en otras. En la del senador Macías, contrario a lo que hemos venido explicando, el Consejo de Estado nos da gran parte de la razón en este tema, pero establece un camino gris, confuso, que yo creo que ese es el que de pronto nos puede generar inconvenientes. Dice que hay tres ámbitos de competencia. El primero, el que tiene que ver con los votos y opiniones, que es función congresional. Sí, porque yo no expido votos u opiniones por fuera de la función congresional. No, hace parte de la función congresional, pero hace esa distinción, no entiendo para qué o por qué. Tal vez para resolver el caso en concreto. Pero realmente dice el Consejo de Estado, por votos y opiniones, es competencia principal y excluyente de la comisión, de las comisiones. Todo lo que tenga que ver con votos y opiniones tiene que ver con o es reserva, es exclusivo de las comisiones de ética de Cámara y Senado. Segundo ámbito, en lo que tiene que ver con la función congresional, tal vez en lo que no tenga que ver con votos y opiniones, en lo demás, dice la Procuraduría, dice el Consejo de Estado, que la comisión tiene competencia, pero concurrente con la de la Procuraduría. ¿Y por qué concurrente? Porque le permite a la Procuraduría ejercer poder preferente. Y sobre eso vamos a detenernos un poco porque a mi modo de ver no cabe el poder preferente. No cabe. No cabe por su naturaleza, por la naturaleza misma del poder preferente. ¿Qué es el poder preferente? De acuerdo a su naturaleza no cabe. Y también por la decisión de Eduardo Pulgar, en donde el Consejo de Estado se le olvidó decir eso. Segundo aspecto. Entonces sigamos con la del senador Macías. Una zona gris, función congresional, comisión y procuraduría si ejerce el poder preferente. Y un tercer aspecto, no función congresional, procuraduría.
que eso en cierto modo se compadece con la parte final del artículo 3º de la ley 1828, que es lo residual. Lo que no tenga que ver con la función pública congresional, eso sí, Procuraduría investigue. ¿Qué vale la pena analizar? Pues el segundo ámbito, donde estamos las dos, Comisión y Procuraduría. Eso es lo que vale la pena. Entonces, lo primero que hay que decir, una consideración, volvamos a elevar el discurso para aterrizar en la respuesta. El poder disciplinario en Colombia y universalmente se caracteriza por ser un control interno y excluyente. Es decir, que la administración sea la misma administración quien purgue los malos actos de sus propios funcionarios. ¿Sí? Vulgarmente diríamos, la ropa sucia se lava en casa. El poder disciplinario está concebido por naturaleza, por regla general, como un control interno y excluyente. Cada entidad, por tanto, de acuerdo con la Constitución, el 209, manda tener una oficina de control interno disciplinario. No por otra razón la Constitución manda eso, porque de acuerdo a la concepción universal del poder disciplinario, el poder disciplinario es para que internamente cada entidad expulgue los malos actos de sus funcionarios. Por eso la Constitución manda que en cada entidad exista una oficina de control interno disciplinario. Esa es la regla. Y a la regla le cabe una excepción. Y es el control externo que se puede hacer. Pero como toda excepción, y en este caso la excepción va para el control externo que se puede hacer, debe ser expreso. Toda excepción a la regla debe ser expresa. ¿No es cierto? No podemos establecer excepciones a la regla de manera analógica ni por interpretación extensiva. No. Tiene que ser expreso. Pues bien, esta misma estructura se aplica al poder preferente. Que el poder preferente es un control externo. Claro, es un control externo a las oficinas de control interno y en donde se prefiere el externo que el interno. Pero esa excepcionalidad, como lo hemos venido hablando, debe ser expresa, debe estar autorizada por la ley. Si la ley no lo establece, no cabe el poder preferente. Por eso es que en los regímenes especiales existe de manera expresa el poder preferente. En el caso de las fuerzas militares, por ejemplo, el artículo 54 de la ley 1862 del 2017 dice: titularidad de la potestad y de la acción disciplinaria. Dice: la potestad disciplinaria corresponde al presidente de la República, el ministro de la Defensa y a las fuerzas militares, sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación. Es expreso. En la Policía Nacional, artículo 1 de la ley 1015 del 2006, comillas, titularidad de la potestad disciplinaria. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación. Excepción, expreso. En el tema de los notarios, artículo 59 de la ley 734 del 2002, dice: órgano competente. El régimen especial para los notarios se aplica por la Superintendencia de Notariado y Registro como órgano de control especial, con todos sus requisitos y consecuencias, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al esquema que hemos planteado, a la naturaleza del poder disciplinario, que es por regla general de carácter interno y excepcionalmente externo, esa excepcionalidad externa debe ser expresa.
¿Esto qué quiere decir? Que el poder preferente para que pueda aplicarse en un régimen especial debe ser expreso, debe ser permitido por el propio legislador. Y la ley 1828 del 2017 no lo establece. ¿Y por qué no lo establece? Porque eso es coherente con el artículo 3º que dice que la comisión es principal y excluyente y la procuraduría residual. Por eso es que no cabe. Ahora bien, me salto el caso del senador Pulgar. Vale la pena decir que es el mismo ponente. Cuando explica y reitera la jurisprudencia del caso del senador Macías, no dice que la Procuraduría tenga poder preferente respecto de las funciones congresionales. No lo dice. No lo dice. No lo dice. Si uno quisiera ser estricto, pues, de acuerdo a esta interpretación, hoy día podríamos decir que no hay poder preferente de la Procuraduría, sino simplemente un poder residual. Que eso reiteraría la postura de la que venimos hablando. ¿No es cierto? Eso está en la página 48 del caso del senador Pulgar. Simplemente reitera los 3 escenarios, pero no dice que en el segundo la Procuraduría tenga poder preferente. Se lo voló. Cosa que sí dijo en el caso del senador Macías, y que en su momento, en la audiencia pública que tuvimos en la sala plena del Consejo de Estado, se explicó que no podía haber poder preferente. Porque ya en última la Procuraduría, cuando veía que iba a perder el asunto, quiso salvar el caso diciendo entonces que la comisión tenga competencia, pero yo ejerzo el poder preferente. Y por eso fue que se argumentó en su momento que el poder preferente, como figura excepcional dentro de la concepción de lo que es el poder disciplinario, debería ser expresa. Y la ley especial no lo establece. Uno muy bien podría decir que en la medida en que la ley 1828 no lo establece y que por la naturaleza del poder preferente, que es especial, que es excepcional, debe ser expreso y la ley 1828 no lo dice, no cabe. Valdría la pena plantear eso en algún caso que se podría plantear, porque hay casos para estudiar y para pelearse la competencia del todo. Entonces, los 3 ámbitos, votos y opiniones, exclusivo comisión, función congresional, compartida y poder preferente, que como ya les digo, esa figura no es apropiada en este caso, porque no hay expresa permisión de la ley para que ocurra. Y tercer elemento, bueno, y el tercer, lo no congresional, pero un tercer argumento, para decir por qué no cabe el poder preferente. Y es que está visto y hay antecedente en nuestra juridicidad que el poder preferente de la Procuraduría no es absoluto, es relativo. Y hay una sentencia que vale la pena revisar por ustedes, en donde dice esto que les estoy diciendo. La sentencia C948 del 2002, cuando en la relación de la Procuraduría con el régimen de la rama judicial, Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en esa relación de la función pública judicial respecto de la función pública administrativa, poder de Procuraduría, poder disciplinario del Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisión Nacional de Disciplina, en esta sentencia la Corte Constitucional da un viraje bien importante que me voy a permitir leer. Bueno, es larga la cita, la tengo acá en el documento que se les voy a participar, y que dice lo siguiente, para concluir, porque se planteó lo mismo, decir, venga, alguien con buen sentido dijo, venga,
¿Cómo así que la Procuraduría puede, por poder preferente, ir y traerse un proceso contra un juez o contra un fiscal? No, eso es propio de la judicatura. Volvemos al concepto inicial. El poder disciplinario es consustancial a cada una de las funciones de las ramas del poder público. Cada rama mate sus pulgas dentro de su poder disciplinario. Entonces alguien como ese sentido dice, no, la Procuraduría que no pueda ejercer poder preferente respecto de asuntos judiciales. Entonces dice la Corte, C948 del 2002, comillas, entonces se reitera, es la jurisdicción disciplinaria constitucionalmente establecida, la competente por asignación expresa del constituyente para examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, sin que su competencia pueda ser enervada por la Procuraduría General de la Nación o por cualquier otra autoridad del Estado. Mutatis mutandi, podríamos decir entonces que si se respeta esa división del poder público, si se respeta el poder disciplinario especial de la rama judicial, pues lo mismo debe hacerse con el poder disciplinario de la rama legislativa. Y por eso no cabe el poder preferente. Sentencia C948 del 2002. Ya la Corte lo ha dicho respecto de la rama judicial y por eso esa norma fue declarada inconstitucional, porque la Corte entiende que las jurisdicciones disciplinarias instituidas por el constituyente deben respetarse. Tienen fronteras y en ese sentido la Procuraduría, claro, es la institución valiosa y más visible, pues porque le toca disciplinar a la mayoría de servidores públicos, pero en lo que concierne a cada uno en su función y en su rama judicial y legislativa son cosas aparte. Puede sonar un poco duro, pero es así, las cosas como son. Lo que pasa es que respecto de lo legislativo se habían dado bandazos y no se había reglamentado, pero ya se reglamentó. Y eso en cierto modo hay que hacerlo respetar. Así como lo hizo respetar la rama judicial. No permitió la entrada de Procuraduría. Además por otra razón, y es la rama judicial emite decisiones judiciales. Las demás son administrativas. Entonces mutar de un judicial a un administrativo, eso, una decisión judicial sin control de legalidad, una administrativa con control de legalidad. Entonces eso generaba además de esos problemas. Entonces, mis queridos amigos, eso es lo que tiene que ver con las competencias. Para mí, la zona gris es el segundo ámbito, donde convergen las dos, comisión y procuraduría, y el poder preferente que está permitido por una decisión, por un auto, pero por el otro lo dejó por fuera, y además por la amplitud de la naturaleza de las faltas disciplinarias en la ley 1828 del 2017. Ahí cabe todo. Ahí cabe todo. Ahora, volvamos. Tercer aspecto, en lo que no tiene que ver con la función congresional. Dice el Consejo de Estado, eso es exclusivo de la Procuraduría. Que nosotros compartimos esa idea, pero la compartimos en que solamente puede investigar respecto de eso que sería lo residual, lo que no tiene que ver con la función pública congresional. Y aquí en el fallo del senador Pulgar, el Consejo de Estado hace una distinción profunda e interesante entre lo que es cargo y función. El deber funcional implica las dos cosas: el ejercicio de las funciones, del manual de funciones, pero también el ejercicio del cargo, de la investidura, de la chaqueta, si se quiere.
Entonces, en lo que concierne al ejercicio de la chaqueta del congresista, de su investidura, solo le corresponde a la Procuraduría. En todo lo demás, creeríamos que tiene que ver las comisiones de ética. Las comisiones de ética. Hace una distinción, para que lo lean, en la decisión del senador Pulgar, el Consejo de Estado hace una distinción entre cargo y función, que sí, es cierta, aunque a veces hay cosas que por la misma investidura de los congresistas, eso puede ofrecer algunos problemas por la dinámica del ejercicio de su función, porque hay muchas veces que su función puede confundirse con el ejercicio del cargo. Hay otras cosas que no, obviamente. Esto me hace acordar de un caso en la Procuraduría del senador Merlano, que sí, evidentemente, no estaba en ejercicio de funciones como tal, pero sí ejerció indebidamente su investidura. Y ahí sí se entiende muy bien. Pero hay otros casos en los que no. Y ahí es donde valdría la pena surcir y decantar cada caso en concreto. Tercer tema, para terminar mi charla y abrir el micrófono para preguntas. Retos frente a la Ley 2094 del 21, frente al nuevo Código General Disciplinario. Hay un tema que creo que hay que prestarle atención, y es el respeto del artículo 23.2 de la Convención Americana, que manda que solamente se puede restringir derechos políticos elegidos popularmente por condena de juez en proceso penal. La Corte Interamericana entiende todo eso, esa fórmula, condena de juez en proceso penal, como principio de jurisdiccionalidad, es decir, que sea una autoridad judicial la que pueda restringir los derechos políticos. Sobre esto podríamos hablar muchas cosas. Es un tema que está pendiente porque la Ley 2094 trató de darle una solución que, a mi modo de ver, no va a ser de la satisfacción de la Corte Interamericana. A juzgar por el auto que le negó las medidas cautelares al senador Petro el 24 de junio de este año, hace 2 meses. El senador pidió que se detuviera el trámite de la Ley 2094, alegando medidas cautelares ante la Corte Interamericana por la razón de que no se le había consultado a él la ley. Entonces, como no se le consultó a él primero la ley, eso lo revictimizaba y que por tanto había lugar a que la Corte mandara al Congreso suspender el trámite de la ley. La Corte, con buen sentido, le dice: mire, no, eso no da para una medida cautelar, se la negó, pero lo que me llama la atención de ese auto es que la Corte Interamericana, enmendando la plana, porque es la primera vez que se pronuncia luego de la sentencia del 8 de julio del año pasado, enmendando la plana, dice: es que yo ordené esto. Y cuando dice yo ordené esto y esto y esto, enmienda la plana diciendo: mire, yo lo que exijo es no que se restrinjan derechos por decisiones judiciales, sino por autoridad judicial. ¿Qué quiso decir? El problema no está en el objeto, en que la decisión tenga carácter judicial, sino en el sujeto, que la autoridad no sea administrativa, sino judicial. ¿Y qué pasa con la Ley 2094? Pues la Procuraduría sigue siendo autoridad administrativa. Entonces, no creo que vaya a ser de la satisfacción de la Corte Interamericana, que se pronunciará en el seguimiento y vigilancia al cumplimiento de la sentencia. Y 2, por la carta que le envió el Consejo de Estado al presidente del Congreso, antes de que se aprobara la ley, diciéndole: eso es inconstitucional, eso rompe. Mire lo que dice, no son palabras menores, dice el Consejo de Estado: eso rompe con el diseño de la tridivisión del poder público. Está diciendo nada más y nada menos que no solamente es inconstitucional, sino antiestatal, porque el Estado moderno al que se acoge el Estado colombiano
es partidario de lo que manda la Declaración de los Derechos del Hombre del 1789 en Francia, donde dice, no hay Estado moderno si no hay tridivisión del poder público. Entonces, ¿qué le está diciendo? Es que esto ni siquiera atenta contra la Constitución, está atentando contra el propio Estado, contra el propio diseño del Estado. O sea, son palabras mayores. Yo no sé qué va a decir la Corte Constitucional, pero por punta y punta, muy probablemente este tema va a ser muy discutido y de pronto no vaya a tener buen futuro. En lo que concierne a nosotros, leía yo en la intervención que hizo el señor presidente del Congreso en el caso del senador Pulgar, que no era necesario el tema de la convencionalidad, o mejor dicho, que tal como está hoy la 1828 es convencional porque las sanciones no son de destitución ni inhabilitación. Entonces no restringen derechos políticos, pero es que la suspensión también tiene efecto, si bien no es inhabilitante, sí restringe el derecho. Claro, por supuesto. Entonces, es un problema y por eso no voy a dar la solución aquí. La idea es que me vuelvan a invitar, porque no quiero agotar todo, porque sería imprudente de mi parte. Tengo que ser un poco inteligente para que me vuelvan a llamar. Es un reto, por eso les dije, reto, no soluciones, reto, ese tema de la jurisdiccionalidad. Y segundo, que yo sobre el segundo sí puedo dar algunos visos de solución, y es el tema de la garantía de la imparcialidad, es decir, la división de roles de investigación y juzgamiento que hoy día no se están haciendo en la comisión. Bueno, en cierto modo, podrían no aceptarse esa división de roles. En realidad, la garantía de la imparcialidad, la Corte Interamericana la confunde con la garantía de la independencia. Una cosa es la imparcialidad y otra cosa es la independencia. La imparcialidad es el buen juicio respecto a un caso concreto. Que no hayan cuestiones subjetivas, ni preconcepción del asunto, ni predefinición de la solución, ni cercanía, ni parentescos con las partes. Bueno, y otra cosa es la independencia. La imparcialidad se conjura con las causales de recusación e impedimento, no con independencia, porque incluso el funcionario independiente puede llegar a ser parcializado. Son dos mundos distintos y la Corte Interamericana de manera errónea confunde peras con manzanas. Pero además otra cosa, y aquí podríamos encontrar la solución a este tema. La Corte Interamericana no ordenó ajustar el ordenamiento jurídico colombiano respecto de la garantía de imparcialidad. No lo ordenó. Como dirían los constitucionalistas, cuando la Corte Interamericana habla de este tema, lo habla en términos de obiter dicta, un dicho al paso, pero no fue una orden de la Corte Interamericana del Estado colombiano. En ese sentido, creería yo que en la medida en que no hay orden, pues no hay lugar a obedecer absolutamente nada. Creería yo que se podría continuar como está. No podemos decir lo mismo respecto del principio de jurisdiccionalidad, donde sí pueden haber algunos inconvenientes y ya se los he planteado aquí. La solución, ya veremos cómo se soluciona. Doctores, muchas gracias por su atención. Espero haber cumplido con el temario impuesto por la honorable secretaria de la comisión y escucho preguntas. Tenemos 20 minutos para preguntas. ¿Cómo? Claro, la suspensión tiene un efecto restrictivo, no inhabilitante, sí restrictivo. Ahora, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional nuestra, con la jurisprudencia del Consejo de Estado, para mí la solución está en la reforma a la justicia que hizo el legislador respecto de los fallos con responsabilidad fiscal.
aquí hay que ponernos en antecedentes. En el caso, en el fallo de la Corte Interamericana, no solamente se manda al Poder Disciplinario a ajustar en este tema de la función jurisdiccional, sino al Poder Fiscal también. La Contraloría, y esto es una crítica, es que esto es un asunto de Estado, esto no son asuntos de órganos de control. Entonces, la Contraloría cogió por un camino y la Procuraduría cogió por el otro. Y otros se quedaron quietos. La Contraloría, ¿qué hizo? Muy hábilmente se metió en la reforma al CEPACA, en la ley 2080, y se inventó, para conjurar el principio de jurisdiccionalidad, el control automático e integral de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal por parte de la jurisdicción contenciosa. Entonces dicen ellos, yo sigo investigando y juzgando, impongo el fallo con responsabilidad fiscal y se suspende hasta que un juez en un control automático de legalidad diga si estuvo bien o no. Y con eso la última palabra la termina teniendo un juez. Y con eso cumplimos con el principio de jurisdiccionalidad. Eso tiene muchos problemas de orden de gestión. El primero es, por un lado, la última palabra no la tienen las contralorías, sino los jueces administrativos. Segundo, la eficacia respecto de un fallo de responsabilidad fiscal, pues imagínense cuánto se puede demorar un juez revisando todo un caso de fallo fiscal. Tercero, la ley de reforma al CEPAC era para descongestionar y lo que hicieron fue congestionar a los jueces. Cuarto, eso según lo dicho por autos del Consejo de Estado, eso es violatorio del acceso a la administración de justicia, porque el control automático de legalidad termina siendo una tercera instancia, ni siquiera una tercera instancia, un grado de consulta, porque se tiene que revisar todo. Y entonces el Consejo de Estado, con buen sentido, dijo, no, permitámosle al gestor fiscal sancionado que me diga dónde estuvo el error, y yo me concentro en el error y lo estudio. El Consejo de Estado, en 5 autos, inaplicó por inconstitucional y convencional ese artículo del CEPAC. Dijo, eso no soluciona el problema de la convencionalidad. Entonces, ¿qué pasó? Muchas contralorías habían mandado los fallos con responsabilidad fiscal, los tribunales lo devolvieron, los jueces lo devolvieron, otros tribunales dijeron, no, yo sí lo estudio. No, es un caos. Todavía hay problema en ese caso. ¿Por qué? Porque la reforma a la justicia que derogó ese artículo creó otra figura, pero como la reforma a la justicia por ley estatutaria debe ser, para que se ponga en vigencia, debe pasar por el control automático de constitucionalidad de la Corte, y eso no se ha dado, entonces sigue vigente la otra norma. Es un desorden. Ahora, ¿qué dice la reforma a la justicia? Que es con lo que yo estoy de acuerdo y con lo que el Consejo de Estado le dice al presidente del Congreso, oiga, hagan eso mismo en lo disciplinario. ¿Qué es? Pues que se pueda seguir investigando y juzgando administrativamente, y que si el disciplinado demanda, pues automáticamente se suspenda los efectos de la decisión administrativa y que sea en última instancia un juez el que determine si estuvo bien o estuvo mal. Eso está en la reforma de la justicia para los fallos con responsabilidad fiscal en un proceso abreviado de nulidad y restablecimiento del derecho. O sea que en 6 meses un juez administrativo tiene que fallar. Algo parecido podría proponerse en lo disciplinario, incluso para las decisiones de las comisiones, que son autoridad administrativa en últimas. Eso se podría proponer sin trastocar ni la esencia de las comisiones ni la naturaleza de sus decisiones. Creeríamos que más bien se suspendan sus efectos hasta tanto la jurisdicción analice la legalidad o ilegalidad del acto. Ahora, la Corte Constitucional es partidaria de que sí autoridades administrativas pueden restringir derechos políticos. La Corte Constitucional muestra. El Consejo de Estado también, con algunos matices, pero también. Y que se oponen, en cierto modo, a lo que dijo. Es que el problema aquí, miren ustedes, no es ni siquiera de la Convención, sino de la Corte Interamericana.
O sea, el problema no es la convencionalidad, porque yo creo que tal como estamos, el régimen es convencional. Y así se había dicho desde tiempo atrás. Para mí el problema no es la convención, sino esa sentencia de la Corte Interamericana. Ahora, yo no sé qué va a pasar en los otros países. Si bien es cierto, la Corte mandó a Colombia, pero en otros países también tienen regímenes que tienen restricciones por vía administrativa. Entonces, digamos que es una respuesta larga de este tema. Doctor. Aló. Doctor, ¿y eso no sería como un control de legalidad posterior cuando el control de legalidad debe ser previo? Cuando se refiere a previo, ¿es por parte de la misma autoridad administrativa? Sí, claro, todos estamos ceñidos al principio de legalidad, pero cuando hablamos de control de legalidad es el judicial. No sé si le entendí bien la pregunta. Es que el control de legalidad, como quedó en la figura penal, es que se hace, por ejemplo, previo al procedimiento. Entonces, acá estaría pasando algo como muy similar. Se me ocurre a mí comparar los dos escenarios. Y es que se estaría realizando todo el proceso disciplinario para posterior a ello someterlo a un juicio como de legalidad, para decir esto quedó mal por esto. ¿Y por qué no previo a ello decir quién sería competente? ¿El juez o el investigador? Porque eso sería como una dualidad procesal, como si se sometiera. No, a ver, si le entiendo bien, no habría duda, pues hay dos procedimientos. Uno sería el administrativo en estricto sentido, el disciplinario nuestro, y otro pues sería el judicial si el sancionado quiere discutir la decisión en sede judicial. Serían dos procedimientos, uno de carácter administrativo y judicial. ¿Qué es lo que se dice en la reforma de la justicia? Para ajustarse en cierto modo sin muchos traumatismos para la institucionalidad, que la decisión disciplinaria sancionatoria administrativa se suspenda automáticamente, no tenga efecto, no se pueda ejecutar, hasta tanto el juez lo haga, determine la legalidad de esa decisión. Entonces, digamos que en últimas, quien tiene la última palabra va a ser un juez. Entonces, conjuramos el tema del principio de jurisdiccionalidad, esa formulita del 23.2 de la Convención que dice condena de juez en proceso penal. Ni siquiera dice juez penal. No, de juez, en proceso penal. Y cuando la Convención en el año 62 dijo proceso penal, a lo que se estaba haciendo referencia era a las garantías que tiene un proceso penal. Que en ese tiempo, dadas las dictaduras que pululaban en Latinoamérica, pues ningún procedimiento administrativo tenía todas las garantías que tiene un proceso penal. Por eso era que hacía referencia, pero la referencia no es para exigir en estricto sentido un proceso penal, sino en amplio sentido para referir que debe tener las garantías de un proceso penal. ¿De acuerdo? Y hoy día, sin duda, los procesos sancionatorios, no solo los disciplinarios, sino los otros, todos gozan de garantías como si fuera un proceso penal. ¿De acuerdo? Es una distinción. Doctora María Fernanda y el doctor. Bien, buenos días. Yo me desempeño en el Grupo de Control Interno Disciplinario de la Cámara de Representantes, adscrita a la División Jurídica. Nosotros disciplinamos, a diferencia de acá, pues a los funcionarios. Disciplinamos directamente a los funcionarios y exfuncionarios. En ese orden de ideas, pues hay una situación que tiene que ver con la entrada en vigencia de la 1952, la reforma que le hizo la 2094, y tiene que ver con el debido proceso. Muchos están abocando o recurriendo a la figura de la remisión por competencia a la Procuraduría, diciendo que este artículo o que esta parte de la norma es de orden procesal y por ende de orden público y tiene
obligatoriamente que entra en vigencia ya. Y que por ello se debe hacer la remisión porque en efecto el grupo no cuenta con la división entre la parte, entre digamos que los que van a hacer la parte instructiva y quienes van a hacer la etapa de juzgamiento. Como la Procuraduría así lo dijo en su circular, en caso de que eso no sea posible por organización, por infraestructura, entonces ella asumirá la parte de juzgamiento. Y en este momento estamos en descargos, es decir, en etapa de juzgamiento. Entonces tenemos la dicotomía que no sabemos qué debemos hacer. ¿Qué hacer? Varias cosas. La primera, el artículo 3º de la ley 2094 que modificó el 12 de la 1952 sobre el debido proceso no está vigente. Podemos decir que las normas procedimentales son de carácter de orden público y que se aplique, sí, salvo que la ley misma difiera su vigencia. Es que ese es el pedacito que se les olvida. En materia de principios generales del derecho, pues sí, claro, las normas procesales son de orden público, se aplican inmediatamente, salvo que la ley diga otra cosa, ¿no? Ya sea su efecto retroactivo, ya sea su postergación de fecha de vigencia, como lo hizo la 2094, efectivamente. Solo hasta marzo del 22 se pone en vigencia ese artículo, porque hoy día el único artículo vigente, o los únicos 2 artículos vigentes, es el 1 de funciones jurisdiccionales y el 74, que divide los roles de investigación y juzgamiento, pero solo respecto de los elegidos popularmente. Entonces, primer premisa, la norma del debido proceso que ha referenciado la doctora María Fernanda no está vigente hoy. Hoy seguimos con el de la ley 734. 2. La directiva de la Procuraduría, la directiva 13 del 16 de julio pasado, que es la que manda división de roles con base en una norma que no está vigente, esto es el argumento de una demanda con suspensión provisional de la directiva. Porque le están diciendo a la Procuraduría, oiga, usted cómo reglamenta un artículo de la ley que no está vigente. Es segunda premisa que hay que tener en cuenta. Muy probablemente se va a pronunciar el Consejo de Estado. 3. La directiva en sí misma. La directiva en sí misma tiene varios problemas. Es una directiva problemática. No solo porque reglamenta un artículo de la ley que no está vigente, sino porque manda una cosa que no está en la ley. Me explico. En la directiva 13 se refiere la directiva 13 a que por mayor garantismo, más o menos es la fórmula que utiliza. O sea, reconoce que no está vigente la ley, pero dice, no, yo por mayor garantismo no solamente vamos a dividir las funciones de investigación y juzgamiento para los elegidos popularmente, sino para todo el mundo. En esa consideración, la directiva, renglón seguido, refiere la norma de la ley 2094 de las personerías. Sí, y no de las oficinas de control interno. Esto tiene una significación importante, porque yo creería que la orden no está dada a las oficinas de control interno, sino solo a las personerías. Porque solo la ley 2094 establece división de roles en personerías, más no en oficinas de control interno. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, claro, hoy estoy aquí académicamente, pero si me pongo la chaqueta de litigante, yo alegaría que me dividen los roles, y si no los tienen, como efectivamente no los tienen, mándemelo a la Procuraduría. Pero como académico, digámoslo así, en estricto rigor, la directiva es problemática en sí misma porque la norma que utiliza, primero, no está vigente, y segundo, la que utiliza para extendérsela a las oficinas de control interno es de las personerías.
Y si uno revisa la ley 2094 respecto de las oficinas de control interno, no dijo nada al respecto. Es decir, que según la voluntad del legislador en materia de oficinas de control interno debe mantenerse tal cual. Y si a esto le agregamos lo que dije en algún momento, que la garantía de la imparcialidad no fue ordenada por la Corte Interamericana, porque incluso la misma Corte Interamericana dice, mire, yo no veo ningún inconveniente en el diseño que actualmente tiene el procedimiento disciplinario en esas materias, pues no entiendo para qué traumatizar la institucionalidad en ese aspecto. Entonces, mi doctora María Fernanda, 3 argumentos como para decir, mire, incluso hoy legítimamente, y esto puede ser una idea como buena práctica, el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario debería mandarle una solicitud al auxiliar disciplinaria pidiéndole explicación de esa directiva, diciéndole, mire, el artículo tal se pone en vigencia en marzo, en el entretanto, entiendo que la directiva está supeditada a eso, pero dígame si realmente yo tengo que dividir mis roles, y con eso nos evitamos de pronto que nos hagan un reproche a futuro diciendo, oye, ¿usted por qué no hizo eso? Ahora, incluso, si algún disciplinado de la Oficina de Control Interno hábilmente dice, oiga, mire, usted me está juzgando y usted es la misma que me investigó, entonces mándelo a la Procuraduría. Con esa solicitud de ampliación o aclaración, como lo queramos bautizar, de la directiva, podríamos decir, no, espera un momento. ¿Cierto? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, perdón. Doctor, buenos días. Sí, con respecto a lo que estaba hablando del tema, pues ahí se me va como aclarando algo sobre qué actuación va a tener la Procuraduría en estos procesos, ¿sí? Ya que no la excluye, ¿sí? Pero entendiendo lo que dice el artículo 277 de la Constitución en el numeral sexto, lo que dice la Constitución en el 277 en el numeral sexto, sobre la vigilancia que debe tener el Ministerio Público ante los procesos, y más ahí aún incluye aquellas personas elegidas por voto popular, ¿sí? ¿Qué instancia va a cumplir la Procuraduría en este proceso? ¿Qué va a seguir después de que a un disciplinado se le dicte el fallo? O sea, ¿a dónde termina un proceso completamente legal para un funcionario, para un congresista, viendo que hay instancias que uno ve que un congresista, bien sea senador o bien sea representantes, apenas llega al cargo, lo primero que le llueve son demandas por todos lados, Consejo de Estado, Procuraduría, por todos lados. Entonces uno se pone a preguntar, ¿qué instancia va a cumplir la Procuraduría en este proceso? A ver, es muy importante la pregunta, pero habría que dividir entonces los 2 escenarios. Uno respecto a las oficinas de control interno disciplinario y otro respecto de las comisiones, ¿cierto? Bueno, respecto de las comisiones, que es sobre lo que hemos venido hablando, pues yo creo que ha sido claro en la exposición. Creo que hay una zona gris que tiene que ver con el poder preferente, que yo sostengo que no cabe, que de acuerdo con la decisión del senador Pulgar, el Consejo de Estado olvidó, o no sé si enmendó, bueno, no se sabe todavía bien a ciencia cierta cómo va a ser eso, pero digamos que en las comisiones pues va a venirse lo que hemos hablado ya a lo largo de todo este rato. Y en las oficinas de control interno, sin duda ahí la Procuraduría mantiene su poder preferente por virtud del artículo 3º de la ley 734, que lo dice expresamente. Volvemos al tema de la excepcionalidad que debe ser expresa. Ahí sí cabe, evidentemente. Ahora, respecto de la duda que ha generado la directiva, la no vigencia de la ley 2094 y todo esto, yo simplemente le diría que para mí valdría la pena hacer una consulta a la misma Procuraduría, al auxiliar disciplinario, diciéndole, oiga, mire, tengo esta preocupación. No vamos a cuestionar a la Procuraduría. Tengo esta preocupación. El artículo 3º no está vigente.
La directiva hace esta referencia, pero entendemos que lo está haciendo solo respecto de personerías. Respecto a oficinas de control interno, ¿qué hacemos? Y que respondan. Pues con la experiencia de lo que hemos tenido en la Procuraduría, realmente, ¿qué ha pasado, doctor? Nos han mandado varios procesos en los que ellos piensan que somos los competentes. Le pongo un ejemplo. Hay muchas denuncias contra los representantes miembros de la Comisión de Acusaciones, porque un proceso no se mueve, bueno, claro. Entonces eso todo nos lo han mandado. Y ha habido 2 o 3 casos que han sido medio mediáticos y que lo único que me han mandado a preguntar a la comisión es, ¿usted ha abierto, ha hecho algo? Sí, pero no nos han pedido, sí, y va en esto, y está en esto, y no nos lo han pedido. Entonces no sabe uno, pero sí nos reconocen para ciertas cosas, realmente sí nos han mandado muchas cosas de allá para acá, hasta ahora. Sí, a ver, claro, y todo se debe a la juventud de la ley y a una larga tradición jurídica de la Procuraduría. Quedó que esos de la Comisión de Acusaciones los estaban llevando en el Consejo Superior de la Judicatura. A raíz de la ley, entonces también de allá también me mandaron para acá. Porque como les daban como autoridad jurisdiccional le estaban poniendo autoridad jurisdiccional a los representantes miembros de la Comisión de Acusaciones. Entonces, los querían sancionar allá. En el Consejo Superior. Sí, señor. Ya entendí. ¿Ya? Interesante. Entonces, de allá también Interesante. nos sentamos con ellos y vieron que realmente con la ley, con la 1828, debía ser la Comisión de Ética la que se encargara de esos casos. Yo les sugiero algo. Ya es una cuestión práctica, no es porque lo jurídico yo creo que tenemos claridad sobre el tema, poco a poco se va a ir dando claridad, pero en esto son necesarias más decisiones de la jurisdicción. No crean que el tema del non bis in idem entre el disciplinario y el penal se decantó en una sola sentencia. Una cosa que podría ser de perogrullo, no era tan fácil de comprender que una misma conducta pudiera generar o activar varios regímenes sancionatorios. Algo parecido hay que hacer con esto, creo yo. Y entonces yo lo que creo es que, teniendo la certeza de nuestro régimen especial, valdría la pena que los nuevos casos en los que se abra, se requiera la Procuraduría. No hay que tener miedo, requiéranlo. Es decir, si por el artículo 3 de la 1828 abrimos una investigación disciplinaria contra el representante fulanito de tal, así como hace la Procuraduría respecto de las oficinas de control interno y respecto de personerías y respecto de las demás autoridades disciplinarias, aquí como la competencia es principal y excluyente, decirle, mire, si a usted le ha llegado lo mismo, pero al contrario, decirle, mire, si a usted le ha llegado, envíemelo porque yo soy el competente. Pero no hay por qué. Miren, es que si no se hubiera, al margen de las personas, si no se hubiera generado estos antecedentes, hoy la comisión no serviría para nada. Hoy esta ley estaría muerta. Esto no serviría. Entonces, creería yo que obviamente con todo el respeto a la institucionalidad, yo creería que sí hay que propiciar esos escenarios. Y lo tienen todo. Ha habido conductas recientemente de bastantes congresistas que ameritaría una discusión a fondo. Pero eso solo se hace generando el proceso dialéctico, para no hablar de debate ni de conflicto. ¿Sí? Dialéctico, porque la Procuraduría puede pronunciarse, puede valorar sin necesidad de ir otra vez al Consejo de Estado. ¿Sí? Claro, con lo que hay se pueden valorar muchas cosas,
Miren cómo del caso del senador Macías al caso del senador Pulgar hay grandes avances en cuanto a decantar ciertas cosas, distinción de función, de cargo, cuándo estamos, cuándo no estamos, son bien interesantes, pero eso la de Estupiñán, hay que seguir trabajando sobre eso. Si nosotros queremos verdaderamente, y esto es un consejo cariñoso, si queremos seguir defendiendo este régimen como tal, pues hay que seguirlo fermentando, como la cerveza. Hay que seguirla fermentando. ¿Y cómo se fermenta? Pues planteando esos debates. Cuando tengamos abramos, nosotros requiramos la procuraduría, oiga, mándeme lo que usted tiene. Y si me dice que no, bueno, pues entonces vámonos a otra vez al Consejo de Estado y evaluemos. Y ahí poco a poco se va generando. ¿Cómo? Garante. Sí. Público que asista a ese proceso. Ok, así es. Y otra cosa, yo creo que ya para finalizar, pensemos que a la ley 1828 hay que hacer algunos ajustes. Aprovechemos la oportunidad para reformar, pero no para debilitar, sino para... Ahora, la ley 2094, la Procuraduría tuvo una deferencia con las comisiones. Entonces, se ganó un terreno que no se tenía y hay que seguirlo abonando. Entonces, ¿y cómo? Pues estamos en el pleno escenario legislativo, que sea un propósito de la Comisión de Ética, conjuntas. No, es que sería imperdonable que estando nosotros en el Congreso de la República seamos capaces de afilar este instrumento tan valioso. Quería hacerle una cuña ahí, que la administración de la cual fue usted parte de la Procuraduría fue una parte fundamental de esto, claro, a través de la Viceprocuradora General. Claro, incluso muchas normas están redactadas en la misma clave del Código General Disciplinario. Doctores, muchas gracias, muy amables por su atención. Espero que haya sido de la satisfacción de ustedes, que las expectativas se hayan cumplido. Muchas gracias por la atención, muy amables. Bueno, pues, agendamos. Así es. Doc, disculpa. Dice, tenemos una personita desde que está conectada a través de Google Meet. No sé si de pronto le quiere responder una inquietud que tiene. A ver. Adelante, Yesenia Carolina Benavides. Puedes, por favor, encender tu micrófono y realizar la pregunta. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Listo. Yo tengo una preguntita, ya usted nos ilustró acerca de la inviolabilidad parlamentaria, cuando pues estas conductas corresponden a un voto o a una opinión, son atribuidas a la Comisión de Ética. Yo tenía una duda y es, ¿qué sucede con la competencia cuando existe una queja por una opinión de un congresista, pero esta queja se hace con base a la configuración de un delito? Ejemplo, estoy quejándome sobre un congresista que en su derecho de opinión me acusa de cometer un delito. Entonces, yo interpongo una queja disciplinaria solicitando que este sea investigado por el delito de calumnia. De calumnia, injuria o calumnia. Ajá. No sé ahí cómo, si es posible que se afecte la competencia. Como usted refiere, pues las sanciones son tan amplias en el Código de Ética que la verdad no sabría cómo proceder ahí. Sí, mira, lo primero es que hay claridad frente al tema de la competencia en lo que concierne a los votos y opiniones. Entonces, digamos que respecto de esa conducta, en principio, la competencia, para hablar del tema primero procedimental, la competencia sería de la comisión, tal como lo ha dicho el Consejo de Estado en las dos decisiones del senador Macías y del senador Pulgar, ¿sí?
Entonces digamos que no habría duda sobre el tema. Lo otro es determinar si hay responsabilidad o no. Y eso es un tema que habría que analizar a mayor profundidad porque lo que protege la Constitución y las constituciones de todo el mundo es que votos y opiniones de los parlamentarios son inviolables. Es una garantía. Entonces, ¿hasta dónde? Ya es un tema de la responsabilidad. ¿Hasta dónde podríamos disciplinarlo por esa conducta si esa queda cobijada por la inviolabilidad parlamentaria, los votos de opinión, o si queda por fuera? Ese sería más bien el debate. Respecto a la competencia, no tengo duda que es la comisión. Respecto de la responsabilidad del parlamentario es donde tendríamos que analizar. Vale, muchas gracias, doctor. Bueno, gracias. Bueno. Muchas gracias a todos los participantes. No olviden, por favor, diligenciar los links de asistencia y de satisfacción. Muchas gracias.